este momento me voy a dar la licencia de callarnos a todos para comenzar esta reunión. Antes de eso, bueno, muy agradecido por todos los que llegaron. Yo hace 2 días estaba preocupadísimo porque nadie se había apuntado y ahora tenemos 8 apuntados, lo cual agradecemos muchísimo porque esto, bueno, a mí me da mucha confianza en el grupo y veo que, sí, que seguimos funcionando interesados. Eso lo valoro muchísimo. Gracias también a Darío porque de todas maneras siempre se da la trasnochadita para pegarnos un empujón por si acaso. Y a Bernardo también porque estuvo muy bien llevada la reunión de la vez pasada. Realmente vemos que somos un equipo. Entonces eso me parece importantísimo resaltarlo. Gracias a todos. Em, entonces ahora sí los voy a silenciar y vamos a hacer lo siguiente. Eh, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 inscritos, lo cual nos da creo que para toda la tarde como para el tiempo que tengamos. Entonces, voy a decir el orden en que vamos a ir oyéndonos. El primero quien comienza es Enrique Sánchez a solicitud de él, el que iría ir adelante. Después sigue Darío, para que se vaya a acostar tempranito y no trasnoche mucho. Después Bernardo, después Alberto Betancourt, después Vicente Alcalá y Arturo Arango cierra ese grupo. Nos quedan Silvio y Goyo, que también están apuntados, pero parece que van a llegar un poco tarde. Entonces vamos a darles a Silvio y a Goyo el turno, digamos, último, y si acaso no llegan, entonces tenemos lo que ellos han escrito y lo leeríamos entre Darío y yo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer esa tertulia sobre el legado que nos ha dejado la compañía de Jesús para nuestras vidas. Y comenzamos entonces con Odiseo. Adelante, Enrique. Desbloquea el micrófono. Ya. Ahora sí. Eh, Listo. Bueno, Adelante. buenas noches a todos y a ver, bueno, he preparado unas notas que voy a compartir enseguida. Lo he titulado Trilogía de Vivencias Espirituales. No es fácil seleccionar para compartir algunas de las numerosas experiencias que nos han marcado para siempre durante nuestra vida en la compañía. Una tarea de estas dimensiones posiblemente daría para dedicarle una tertulia a las experiencias espirituales y otras tantas tertulias a las experiencias apostólicas, comunitarias, de formación, familiares, recreativas, ministeriales, etc. En esta oportunidad me referiré a una trilogía de vivencias espirituales vinculadas a la compañía, que desde entonces me han abierto muchos universos y siguen haciendo parte de mi experiencia vital. En las épocas que corren, donde se supone que el tiempo, el dinero, que el tiempo es dinero, o usualmente vivimos para satisfacer nuestras necesidades o placeres materiales, soy consciente que hoy resulta un tanto osado hablar de este tema y que para algunos puede sonar a historias de abuelas o para otros ciencia ficción. El primer instante de esta trilogía tiene que ver con un memorable atardecer bogotano de los años 80, cuando me encontraba inmerso en mis reflexiones sobre cuál podría ser mi aporte a la sociedad y mi propósito de vida, hasta que me asaltó una potente voz con una respuesta inesperada: el servicio sacerdotal desde la vida religiosa. No me caí del cabello como Pablo de Tarso porque iba de a pie, pero recuerdo que perdí por un buen rato la noción del tiempo y del espacio en medio de la calle, al escuchar esa inesperada voz que me produjo serenidad y a la vez un gran asombro. Hasta ese momento jamás me había pasado por la mente una idea similar, pero retrospectivamente veía que mi práctica de vida
tendía a compaginar con dicha respuesta. Este sería el secreto preludio o la génesis que orientaría las huellas que me llevaron a transitar los senderos con los compañeros de Jesús en su compañía. Dar ese paso significó lanzarme al vacío, dejándolo todo para seguir aquella voz con inmensa alegría, para darle rienda suelta a una nueva vida sin ataduras. El segundo acto de esa trilogía lo he denominado una llama en mi vida, la que me dejó sin palabras. En el año 88 nos encontrábamos reunidos con nuestro grupo jesuítico de apostolado en el recién renovado edificio del Juniorado al lado de la Universidad Javeriana en Bogotá. Éramos el grupo de juniores encargado de apoyar el trabajo pastoral y comunitario del barrio Jerusalén en el sector de la Candelaria Sur, en esos momentos tal vez uno de los barrios de invasión más pobres entre los pobres, colgado en el último rincón de las montañas del sur de la ciudad, que crecía rápidamente todos los días con el elevado número de inmigrantes y desplazados sin techo que llegaban a la ciudad provenientes de distintas regiones del país. Nuestras reuniones habitualmente se celebraban en las horas de la noche, en una sala de la planta baja de dicho edificio que daba sobre un pequeño patio interior rodeado de grandes muros. Se trataba de una larga reunión de evaluación y de planeación pastoral para dicho barrio de Jerusalén, durante la que recuerdo que las ideas y propuestas fluyeron esa noche de forma abundante y preclara, al punto que se sentía en el aire que la inspiración estaba a flor de piel. El, en cierto momento de la reunión, algo trajo mi atención en medio de aquel patio. Se trataba de una extraña llama o luz que parecía flotar aproximadamente a la altura del tercer piso de nuestro edificio, la que muy suavemente descendía por el centro del patio hasta hasta quedar suspendida en ese espacio a la altura del techo de la sala de reuniones. Es muy difícil describir esa llama, pues parecía totalmente autónoma, diferente a todo lo conocido. Al observarla con detenimiento, ella no estaba proyectada desde una fuente material o parecía desafiar todas las leyes de la física, con un cuerpo de talla de un folio de papel de cierto volumen que parecía vivo, extremadamente suave e inofensivo. Su presencia me dejó literalmente sin palabras. De repente se instaló un silencio en la reunión. La, Tal vez porque algunos parecíamos distraídos o porque tal vez había la sensación de que algo estaba ocurriendo, hasta que suavemente la llama se elevó y partió dejando tras de sí la estela de un pequeño Pentecostés. El asombro de la experiencia no me permitió decir nada al respecto y creo que tampoco me atreví a intercambiar la mirada con nadie. Era inexplicable todo ello y me tomaría tiempo para asimilarlo internamente, razón por la que durante décadas no mencioné el tema. Pero la sensación es la de que tuvimos el privilegio de vivir una experiencia espiritual dadas las circunstancias en las que todo ello ocurrió. Especialmente me hablaba del Espíritu Santo y de su presencia entre nosotros, de un don manifestado a través de nuestros sentidos que inspira la trascendencia. El último instante de esta trilogía se podría llamar el éxodo. Mi salud venía sufriendo distintos quebrantos desde que un mes antes de entrar al noviciado, luego de haber hecho la experiencia del campamento misión en los llanos orientales, en medio de los arrozales infestados de toda clase de mosquitos, donde contraje una suerte de paludismo que me puso en peligro durante algunos días y del que heredé cierto agotamiento, a lo que se sumaron otros quebrantos relacionados con la alimentación en el noviciado y en el honorado. La frecuente fatiga y el agotamiento se hicieron visibles, porque en el honorado aparentemente fue
interpretado como un problema vocacional y poco compatible con la rigurosa formación que me esperaba. Se resolvió que tendría que retirarme de la compañía y ver qué ocurría en su exterior. La decisión era inapelable y fue sucedida de una serie de exámenes médicos. Durante el par de días que siguieron, asumí que me tocaba hacer esa experiencia, mientras que me proponía iniciar mis estudios de economía inspirados por el trabajo apostólico, mientras esperaba el momento para pedir mi reingreso a la compañía. El día de mi despedida del jurado, propuse para la misa una lectura del Evangelio que consideraba adecuada según la ocasión, con la que me armé de valor para decirle adiós a mis compañeros. Se trataba de la parábola del sembrador, sobre la cual hice mi predicación. Tenía en la capilla a todos mis compañeros enfrente, los superiores al lado y el sagrario justo a mi espalda. Apenas había dicho algunas palabras, contemplé el rostro de mis compañeros entre los que flotaban algunas lágrimas. Deseaba hacer algo para consolarlos, sin perder mi voz en medio de la emoción. Yo sabía que este no era el final, sino un hasta pronto, pues era consciente que de nuevo me preparaba para dar un salto al vacío con un propósito y guardando a Dios en el centro de todo. En ese momento reapareció aquella voz que me había llevado a seguir los pasos de Jesús dentro de la compañía, pero en esta oportunidad era como una energía que hablaba a través de mí, pues lo que dije a continuación no lo había previsto. Solamente me parecía que estaba traduciendo en palabras esa intensa energía que me envolvía desde el sagrario. En aquel momento sucedieron muchas cosas, pero en síntesis aquella voz me decía que ese no era el final, que era una prueba para una continuación aún mayor, y que en mi caso la parábola del sembrador tenía una cuarta posibilidad, que era la de la semilla que había caído, pero que aguardaría serenamente el momento de la que le correspondía para enraizar, crecer y dar sus frutos. Una vez esa vez partió, la llama de mi corazón se volvió, se revivó y se pasó, y de paso su mensaje logró levantar el ánimo de mis compañeros. Les parecía que todo recobraba sentido y podíamos seguir caminando juntos. Unas semanas más tarde, cuando era un laico que iniciaba sus estudios de economía en la Javeriana, comencé a recibir los resultados de mis médicos que indujeron a nuevos exámenes, los que pusieron en evidencia que mi continua fatiga y agotamiento estaban relacionados no exactamente con mi vocación, sino con la glicemia, con los problemas gástricos, con la carencia de diversas vitaminas, la necesidad de un cambio de alimentación y un tratamiento de larga duración para esta semilla. Mi éxodo había comenzado para partir a encontrar otras tierras donde germinar. Durante este largo peregrinar de casi 40 años, he tenido la fortuna de encontrar la mejor tierra en cada suelo que he pisado, gracias a esa trilogía de vivencias experimentadas en torno a la compañía, las que han abonado y confirmado mi camino en el que es necesario hacer el vacío interior para brindarle espacio a toda suerte de frutos. Es todo. Mil gracias. Mil gracias a ti. Realmente interesantísimo, te sale de lo profundo. Vamos a hacer una cosa. Para darle importancia a cada uno, si ahora hay reacciones, comentarios, preguntas, hagámoselos a Enrique y seguimos después con el que esté siguiente de la lista. Si alguien quiere intervenir en este momento, abra su micrófono, por favor, y comuníquese. O levante la mano o haga alguna señal para poder entonces darle la palabra. Sí, ¿Se oye? Vicente, adelante. Vicente, adelante. ¿Me escucha? Es que no veo el Sí, sí, micrófono. sí. ¿Sí? Te estamos Bueno, escuchando, sí.
Enrique, muchas gracias. Cuando te escuché me acordé de una frase de Karl Rahner que dice algo así, en el siglo XXI, un cristiano será místico o no será. Y yo veo en ti esa experiencia mística. Ujú. Gracias, Gracias. Vicente. Gracias. Sí. Bueno, esas son cosas que llegan del cielo y yo no me las esperaba. De verdad, yo no tengo idea por qué me ha sucedido. Hay dos cosas que siguen apareciendo y yo creo que tal vez lo interesante en todo esto es tener el corazón abierto y dispuesto a todo. Genial, genial, mil gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna reacción, comentario? ¿O seguimos entonces con la lista? Sigamos entonces con Darío. Adelante, Darío, antes de que se nos duerma. No, tranquilo. ¿Me oyen bien? Perfecto. Sí, Bueno, eh, mi intervención eh, sigue el tema solicitado, lo que más me marcó de mi época de jesuita. No tuve que pensarlo mucho tiempo. Fue el café con leche de mis años de adolescente, sagas con Hernán Umaña, SJ, al final del día. Resumíamos así en grupo lo que cada uno de los que estábamos en el campamento habíamos encontrado de positivo o de negativo de todo lo que había pasado durante nuestro día de campamento. Lo que había, éramos muy claros y honestos en descubrir estos temas e inmediatamente el padre Umaña le agregaba lo que él llamaba el azúcar, balanceándolo en lo positivo y lo que pudiera ser mejor y luego lo mezclaba con los aprendizajes del grupo. Esta práctica de revisar el día, luego, al ingresar a la Compañía de Jesús, descubrí que era mejor llamada en su original el examen de conciencia, costumbre que San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, había dejado plasmada en sus prácticas originales para el jesuita desde el primer día que ingresara a la orden. Al recorrer mi vida en contacto con los jesuitas, años antes de ser miembro de la Compañía de Jesús de los 15 a los 20 años, y durante los casi 10 años que estuve dentro de la orden preparándome para ser sacerdote, de los 20 a los 30 años, encontré que de los múltiples comportamientos que dejaron una huella indeleble en mi vida, ciertamente el más marcante para mí, sin duda alguna, fue esta breve práctica diaria que aprendí de joven, practiqué 2 veces al día siendo jesuita, seguí practicando consciente e inconscientemente durante mi vida como profesional, continúo practicando aún hoy y lo seguiré haciendo mientras sea consciente por el resto de mis vidas en esta vida y quizás también en las que vengan en el futuro. Se ha incorporado definitivamente en mis hábitos de vida, probablemente como la mayor arma de crecimiento como persona, de autoconocimiento, de autocontrol, de autopropulsión. Detener lo que se está haciendo para reflexionar, para revisar cuidadosamente lo vivido y sacar conclusiones tanto positivas como para aprender de lo que ha pasado durante el día, la parte del día, el proyecto, la actividad, el año, la época de vida. Esto se volvió ciertamente un modo de vida que al incorporarse en mi psicología interior me ha servido como un arma muy poderosa a nivel personal, profesional, matrimonial, familiar y de mi vida entera como ciudadano en este mundo. Encontrarse con sinceridad consigo mismo, mirarse al espejo interior que no miente y desnudarse con humildad y objetividad para recorrer la memoria de lo acontecido no es fácil. Requiere práctica permanente, requiere honestidad con uno mismo. Por alguna razón era parte de unos ejercicios espirituales que necesitaban ser repetidos en esa época en la presencia de Dios, hoy para mí, dentro de mí, en mi interior, donde habita también esa energía que hoy identifico como Dios y la que encuentro solo callando mi voz y mis pensamientos y adentrándome en mi conciencia como quien entra en la grabadora de todo lo que se ha vivido para escudriñarla y sacarle provecho en el crecimiento diario de la vida.
En la vida del novicio jesuita, además del examen individual 2 veces al día, existió también otra práctica colectiva muy cercana que se llamaba el ejercicio de culpas. En esa sesión semanal de todos los novicios, éramos unos 18 a 20 en ese momento, junto al maestro de novicios que oficiaba como moderador final del grupo. Cada uno de los novicios pasaba al frente y escuchaba silencioso y de rodillas los comentarios que uno por uno todos sus compañeros le hacían, especialmente los comportamientos que observábamos pudiera mejorar de cada novicio. Necesariamente todos los comentarios deberían comenzar con la frase "me parece que el hermano fulano de tal", y ahí se escuchaban una o dos frases que describían una cualidad, pero sobre todo un defecto o una conducta de quien estuviera recibiendo esos comentarios. No se podían hacer juicios, sino simples observaciones objetivas. Al final de los comentarios de todos, el padre maestro resumía lo escuchado de todos sobre cada individuo y agregaba su observación personal, siempre con el objetivo de ayudar a quien estuviera al frente en el proceso de búsqueda de la santidad y la... Más tarde en la vida y a nivel familiar, sin ser a veces consciente de ello, me descubrí creando un sinfín de momentos especiales con las personas con quienes establecía alguna relación personal y muy especialmente con mi esposa y con nuestros hijos, durante los cuales, por ejemplo, revisábamos el mensaje de la película que acabábamos de ver durante nuestro regreso en el auto hacia la casa, hacíamos un balance del mes o del año que acababa de terminar todos los 31 de diciembre, o recorríamos en retrospectiva las experiencias de un viaje de familia, solos o con otras familias y amigos. Hoy en día, telefónicamente o en videollamada a la distancia, recorremos a veces individualmente o con mi esposa junto a nuestros hijos sus viajes de vida afectiva, sus aventuras, las nuestras, nuestros viajes, la vejez y el retiro, y todo cuanto experimentamos en grupo y con lo cual queramos sacar conclusiones para la vida. También en mi vida de profesional de la gestión de talentos en las empresas en las cuales trabajé y a las que asesoré y continúo asesorando hoy como consultor, siempre me he vuelto a encontrar con mi amigo de Loyola, descubriendo lo oculto en los procesos llamados de análisis y evaluación de desempeño de los colaboradores y en las prácticas gerenciales de dar y recibir feedback o retroalimentación, con las cuales los más renombrados gurús de la administración de empresas proporcionan técnicas y modos de hacerlo como una de las mejores prácticas gerenciales de cualquier gerente de personas, no importando el nivel que se tenga en la empresa. En los cursos y talleres de liderazgo que implementé a nivel global en varias empresas, tuve la oportunidad de identificar al gran maestro de Loyola como quizás uno de los primeros líderes de una organización mundial, la Compañía de Jesús, donde estas prácticas gerenciales sobreviven como uno de los grandes secretos no ocultos y pienso yo, la clave de su eficiencia como grupo, de sus procesos de decisiones, de su compromiso mutuo, su visión conjunta, su inspiración como líderes y su éxito misional y empresarial. Aprender de la experiencia pasada y superar quizás el aspecto negativo de buscar los defectos, los errores o las debilidades que invadían los exámenes de conciencia de aquella época, buscando lo positivo de esto, descubriendo mejor las oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de superación, fue un nuevo y sutil cambio que descubrí era necesario implementar para hacer de las revisiones de desempeño en las empresas algo menos evaluativo y mucho más constructivo en el uno a uno de sus colaboradores con el jefe. Implementar en los equipos directivos de las empresas la práctica grupal de la evaluación de 360 grados, donde todos los niveles de individuos, no solo el jefe, sino los colegas y los subordinados o colaboradores y aún otros dentro y fuera de la empresa, participaran en una práctica anónima de feedback virtual, fue todo un proyecto en el cual conseguí la adhesión de todos los presidentes de las empresas con las cuales trabajé. En varias de ellas, esta práctica colectiva sustituyó con lujo y eficacia la famosa y trasnochada evaluación de desempeño y llegó a ser el mejor termómetro para incrementos salariales y crecimiento profesional. De esta forma, el ejercicio de culpas del ayer del noviciado ahora hoy involucra también en las empresas más progresistas al jefe, al evaluador,
al líder del grupo, que ciertamente necesita aún más del feedback de sus colaboradores para ser mejor líder. ¿Y qué falta nos hacen hoy a todo nivel? He llegado a la conclusión, ahora en mis casi 79 años de vida, que el examen de conciencia, disfrazado de moderna orientación individual y colectivo y a todo nivel, sigue vivo y presente en mi vida, en los proyectos que me involucro, en los grupos que manejo, en las vivencias familiares y en la vida como un todo, como la gran marca indeleble de una época bella y profundamente intensa de crecimiento y siembra de valores y de prácticas para la vida, de la cual he vivido desde entonces con inmensa satisfacción y gratitud. Gracias San Ignacio de Loyola y gracias a todos los jesuitas que la sembraron en mí. Muchas gracias. Bravo. Ese es un aplauso espontáneo, fíjate, absolutamente espontáneo. Eso significa que nos has tocado. ¿Alguien quiere Gracias. comentar? ¿Alguien quiere decir algo? Comparto Yo sí quiero. comparto profundamente lo que Darío nos dice. Es algo que difícilmente se puede sacar de la vida. Yo también quiero decir algo. Alguna vez Darío dijo que él no sabía escribir sin saber la riqueza que tiene adentro. Yo ahora oyéndolo, me he puesto como por disciplina leer a Montesquieu en los ensayos, y Montesquieu la única pregunta que hace es, ¿quién soy yo? ¿No es cierto? Y comienza a responderla. Creo, Darío, anímate porque si tú escribes las respuestas a esa pregunta, vas a enriquecer mucho al mundo. Muchas gracias. Adelante, Enrique. Gracias. Bueno, claro, tenemos un bache generacional, en mi caso, bastante apreciable, y en mi época este ejercicio de las culpas entre los novicios ya no existía. Lo que existía, Se Perdón. Ya. perdió Enrique, se perdió Enrique. Perdón, Perdiste el micrófono, Enrique. Sí, ya, ya. ¿me escuchas? Dale. Entonces no sé en qué parte se perdió, así que resumo un poquito. El En mi ejercicio de culpas no existía en tu época. Sí, bueno, entonces lo que existía era un tiroteo. Cada vez que alguien metía la pata, todo el mundo le caía encima. La vida de la compasión ahí no existe, no era muy apreciable, ¿no? Y eso pues después en todas las otras etapas, hasta el teologado funcionaba un poco así. Así que yo creo que son cosas que yo he visto, que estudiando un poco la historia de la compañía se han ido perdiendo, algunas se han ido cambiando. Algunas yo creo que sí hacen falta, como estas, que es una experiencia fraterna que ayuda a crecer, y me alegra por ustedes que la hayan tenido. Pues, Gracias, Enrique. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Gracias. A mí Vicente, me da dale. pena, a mí me da pena intervenir mucho, pero me nace. Y es que oyendo a Darío, me acordé que siempre pensé que San Ignacio fue un gran psicólogo antes que todas las escuelas psicológicas y un gran administrador, como alguno de nuestros compañeros resaltó en un escrito sobre la administración al estilo de los jesuitas. De manera que me parece sensacional el testimonio de todo el ejercicio profesional tuyo tan exitoso, pero con ese fundamento y esa base en lo que fue la experiencia en la compañía de Jesús. Gracias, Darío. ¿Alguien más? Gracias. Yo solo quiero completar diciendo que, Jorge, lo que dijo Vicente, yo creo que probablemente esa fue la práctica que me dio mucha herramienta para ayudar a crecer a la gente en las empresas. Y cuando los ejecutivos entendían esto, era impresionante el valor que el feedback y
la capacidad de desnudarse y de recibir feedback honestamente creaba en del potencial y en el desarrollo de las empresas. Esto fue fundamental y lo agradezco a los jesuitas. Gracias, Jorge Luis. A ti, Darío. ¿Alguien más? Muy bien, entonces seguimos ahorita con Bernardo. Adelante, Bernardo. Gracias, Jorge Luis, gracias a todos. Yo lo resumí como una especie de punticos. ¿Qué me dejó para siempre mi experiencia como estudiante jesuita? Haber sido estudiante jesuita durante 11 años ha sido la experiencia de formación más importante de mi vida. Tratar de compendiar en pocas líneas cuáles han sido los aprendizajes más importantes de esa experiencia dejó en mi vida es un trabajo parecido al de seleccionar las piedras más preciosas de un tesoro que se guarda con amor. Es posible que se me queden en el cofre algunas muy valiosas. Aquí presento las que más resaltan. En primer lugar, una profunda alegría por haber estado allí, por haber pasado en la compañía de Jesús 11 felices años y también por haberme retirado jurídicamente de ella a tiempo. Un agradecimiento profundo y muy especial con mis formadores y profesores que me abrieron la mente y me dieron conocimientos, criterios y herramientas para la vida, para poder formar una familia, para ser un profesional decente, honesto y fiel a mis principios, para ser un hombre de confianza y leal. Un agradecimiento muy especial con Javier Osuna, acompañante bondadoso, exigente y guía en mi discernimiento en el momento crucial para cambiar mi estado de vida. Su especial indicación al retirarme de la compañía para que buscara a Miriam, mi compañera de camino, y para formar con ella el hogar que hoy tenemos. Un hogar sereno, alegre y un refugio de paz y de tranquilidad. El sentido del deber y de hacer las cosas lo mejor posible. Cumplo con mis responsabilidades sin necesidad de que me lo digan, que me aconsejen o me impongan. Hago las cosas porque las debo hacer, porque esa es mi responsabilidad, porque las puedo hacer y las quiero hacer. Este sentido del deber me ha dado excelentes réditos, liderazgo práctico, ser querido por quienes han sido mis colaboradores, que me han visto dando ejemplo y metido en la brega con ellos, como uno de ellos, sin aspavientos ni ínfulas de grandeza. Siempre sentí urgencia para actuar, para no echar carreta y para hacer las cosas bien. Eso me hizo una persona de confianza. Los mejores amigos de mi vida son las personas con quienes hoy comparto estas notas. Me siento miembro de este grupo en el que soy partícipe, integrante, solidario y aceptado con mis cualidades y defectos que todos conocen. En cualquier momento nos reunimos y volvemos a experimentar la alegría de ser amigos, hermanos, compañeros de camino y de destino. Es el sentido de la amistad mejor expresado y vivido. Los amigos en el Señor. La fe en Jesucristo, Creador, Redentor, amigo. Es una fe serena, profunda, confiada, sin necesidad de argumentos para creer ni para convencer a nadie. El Señor Jesús es el del Evangelio, el de las bienaventuranzas, el del pesebre, la misión, la predicación, los apóstoles, el de la cruz y la resurrección, el que se me reveló en los ejercicios espirituales para toda la vida. Es el dueño de mi vida, es mi Dios, hecho hombre en mis hermanos más necesitados y en el sentido más profundo de mi vida. Con mis defectos y pecados lo busco cada día y siento que me acoge y me guía.
y a cada uno de todos los que amo. Es terriblemente exigente, pues pide amar a los enemigos y hacer el bien a los que nos aborrecen. Y hay que amarlos hasta la cruz, pero también hasta la gloria de la resurrección. Y es fiel. No entiendo mi vida sin la presencia del Señor en ella. No tengo preguntas sobre Él, sobre su existencia, su paraíso, su creación y manifestaciones. Creo que la experiencia del amor hizo que se me acabaran las preguntas. La conciencia de estar siempre en la presencia amorosa de Dios. No es un Dios melcochudo, ni tirano, ni amenazante. Es un Dios amor, ante quien estoy en todo momento, en donde yo esté y me encuentre. Es el Dios que llenó de alegría mi niñez, mi juventud, mi vida adulta y hoy mis años de madurez, y ojalá también mi ancianidad. El discernimiento. En 2 o 3 momentos cruciales, decisivos y definitivos de mi vida, he seguido este procedimiento y he dejado que mi espíritu hable y escuche. ¿Qué debo hacer? ¿Con qué consecuencias? Aun en momentos difíciles, precisamente en ellos, he podido aplicar este método con excelentes resultados y he podido ayudar a otros acompañando su proceso de toma de decisiones. El examen de conciencia lo hago todos los días al terminar la jornada y pido al Señor su gracia para para continuar junto a Él por este camino, corrigiendo lo que debo corregir y haciendo lo que debo hacer. Y duermo en paz y me despierto listo para una nueva jornada con ilusión y alegría. La libertad de conciencia. Creo que yo soy el responsable de mi destino y de mis actuaciones. Nadie me obliga. Por eso obro de acuerdo con mi conciencia y en presencia de Dios. Creo actuar de acuerdo con lo que debo hacer. Y eso me da un gran sentido de libertad, de liberación. Actuar sin amarras es condición de la plenitud y de la serenidad interior. Muchas gracias. Sin palabras. Creo que este silencio es absolutamente elocuente, Bernardo. Gracias a todos. ¿Alguien se arriesga? ¿Alguien se... Juancho, ¿algo que decir? El micrófono está cerrado, Juancho. No, Abre no su... te oímos. No te oímos. Espérate a ver si yo puedo abrirlo. Ahí sí, Ya. ¿sí? Sí, dale, Bueno, Juancho. bueno. No, Bernardo, realmente muy conmovedora tu testimonio, muy lindo, muy profundo. Creo que todos, en cada uno en nuestra medida, compartimos profundamente tus sentimientos eh, que viviste y que vives en tu vida cotidiana por la experiencia que tuviste y que tuvimos con los jesuitas. Te felicito realmente y te agradezco por esa manifestación y ese testimonio tan bonito que nos has dado esta tarde. Gracias. Gracias, Juancho. Nos identificamos contigo. Bueno, entonces vamos a ponerle música a esto, ¿no es cierto, Alberto?
Tu micrófono, tu micrófono. Ya. Ya, listo. Bueno, después de oír estos testimonios con esa filosofía tan profunda, pues yo me encuentro hasta con miedo de hablar. Pero les voy a decir simplemente que mi encuentro con la música en la compañía, ese es el título. El acontecimiento que marcó mi vida en la compañía fue mi encuentro con la música. Cuando estaba en el Mortiño, en Zipaquirá, me gustaba oír los cantos del coro del padre Gorostiza y me inscribí para participar en los mismos. Mi amigo Hernando Bernal era quien hacía los acompañamientos del coro y yo sentía cierta envidia por ese privilegio de poder tocar el armonio. Cuando estaba en el noviciado íbamos a Tobacía todos los jueves y asistíamos a la misa en la iglesia donde Hernando tocaba el armonio. Un día le pedí que me enseñara a tocar, pero me dijo que era imposible, porque para iniciar el estudio del piano se necesitaba tener 4 años y yo hacía tiempo había pasado esa edad. Días después le insistí en que me enseñara por lo menos las notas musicales. Y Hernando tomó un palito y sobre el piso de arena de la cancha de básquet dibujó un pentagrama y un teclado. Pintó las notas de la escala con sus nombres en el pentagrama y unas flechitas que las unían con su correspondiente tecla. Yo me concentré fijamente en esa imagen y me la grabé en mi mente. Hernando siempre un gran pedagogo. A partir de entonces, en las misas de Tobacía, yo le pasaba las páginas a Hernando mientras tocaba el armonio, practicando así mis elementales conocimientos de solfeo. Y al terminar la misa me sentaba a tocar, devorando todas las partituras de cantos sagrados que había en la iglesia. Al pasar al juniorado, me encargaron del archivo de música y yo era el encargado de mantener ordenadas todas las partituras para el uso del coro. En los recreos entraba a hacer mi trabajo y ponía una cortina en los martillitos de la maquinaria del piano para amortiguar el sonido y así poder practicar discretamente. Me fui devorando todos los métodos y partituras que encontraba y así fue como aprendí a tocar el piano en forma autodidacta. Cuando se estrenó el gran órgano Wurlitzer en la nueva capilla doméstica, pedí permiso al padre rector para tocarlo, pero me dijo que no hacía falta que yo lo aprendiera a tocar porque para eso ya estaba el hermano Hernando y me tocó resignarme pensando piadosamente que la voz del superior era la voz de Dios. Pasado el tiempo, el director del coro pidió a Hernando que bajara un tono a una misa para poderla cantar con el coro. Y él me preguntó que si yo sería capaz de resolver semejante chicharrón. Le respondí que sí, pero si me conseguía el permiso para tocar el órgano. Él le dijo al padre rector que me necesitaba como viceorganista y quedé nombrado en el puesto. O sea, se creó el puesto y yo fui el primero que existió en la compañía, el primer viceorganista. En mi último año de juniorado, llegó a Santa Rosa a hacer su tercera aprobación el padre Mihalovich, un gran organista eslavo argentino, quien nos dio unas interesantes clases a Hernando y a mí para tocar con técnica el órgano. Al pasar a ciencias en Chapinero, me nombraron viceorganista, siendo el titular el teólogo padre Valserra, quien a los pocos meses me dijo que yo podía encargarme por completo del trabajo y me entregó las llaves del órgano. A partir de entonces tenía a mi cargo un poderoso órgano tubular y como al tocarlo retumbaba todo el convento, yo practicaba con el órgano apagado, imaginando los sonidos y así fui desarrollando un gran oído interno.
Los 3 años de magisterio los hice en Cali, donde me desempeñé como organista del Templo del Sagrado Corazón, y al concluir esa etapa me retiré de la compañía. Durante mi vida en la compañía siempre fui el músico de la comunidad y debía estudiar mucho para desempeñar bien mis trabajos de organista y algunos años también de director del coro. Así que fue un gran privilegio que me brindó el destino para realizarme como músico en la compañía, y he sido muy feliz con la ejecución musical a lo largo de toda mi vida. En el blog Jesuitas en Tertulia escribí el artículo Mis vivencias musicales, donde describo mis aventuras en los inicios de mi vida musical. Gracias. Muchas gracias. Profundidad de vida versus profundidad filosófica, las dos se complementan muy bien. Me parece fabuloso ese. Y eres muy coherente con todo lo que nos has comentado en otras reuniones, en los escritos. La música es tu vida y eso te lo dieron los jesuitas, a pesar de Hernando. Oye, extraordinario, extraordinario, y me atrevo a decir que disipa un mito que yo concebía y que oí de eruditos, decanos de Facultad de Música, que el oído es crítico para el que va a ser músico. Creo que les hacen hoy un test a los 14, 15 años, y el que no tiene oído suficiente lo descalifican y no le permiten estudiar música. Pero aquí tenemos una vivencia personal supremamente interesante, supremamente valiosa, porque es el esfuerzo mental para atender un llamado profundo, que no es otra cosa que lo que tenías hacia la música. Y persistencia, y persistencia. Y terquedad, eso de tocar el órgano apagado, Exactamente. imaginándose los sonidos, Eso. eso lo hace un loco apasionado, nadie más. Es increíble eso. A mí me hizo Bueno, falta, Hernando, a mí me Yo hizo quiero- falta un Hernando Bernal, para que me Yo hubieran que- puesto de segundo, porque nunca, Fernando Londoño, nunca en el noviciado me dejó tocar una guitarra. Al día siguiente de mis votos, cogí una guitarra que estaba colgada por ahí en un rincón. Pero ojalá hubiera tenido yo ¿cómo se llama? Un organista primero para ir yo chapuceando. He recibido apenas 4 clases de piano que me dio Alberto. Gracias, maestro. oímos el descargo del acusado. Yo quisiera, bueno, Alberto, yo realmente te agradezco inmensamente y recuerdo, como tú lo sabes, con enorme cariño y con enorme amistad lo que fueron esos años. Yo quisiera decir 2 cositas. Mi recuerdo con Alberto es de mucho más antes de que hubiéramos llegado a Santa Rosa. Creo que llegamos el mismo año al Mortiño. Y yo admiraba mucho a Alberto permanentemente porque pues tenía una imaginación y tenía una capacidad de vida y de alegría absolutamente inmensa. Y yo nunca me podría olvidar que cuando nosotros estábamos en el Mortiño, podíamos ver por la ventana cómo los bueyes iban arando la tierra para prepararla. Y entonces el sonido mismo de lo que era la voz de la campesino que llevaba a los bueyes era algo que alegraba y en cierta medida causaba también alguna preocupación cuando teníamos que estar centrados sobre nuestros cuadernos y nuestros libros en el salón de clase. Pero una de las cosas que nunca me podría olvidar de Alberto es que en un momento determinado resolvió armar un circo en el pupitre, un circo con los moscos. Cogió unos cuantos moscos, les quitó las alas y les hacía así, y todos los moscos se agachaban. Les hacía así y los moscos se levantaban. Y todos los que estábamos en el salón de clases teníamos que ver con los moscos que había entrenado Alberto para
pues para gozar un rato y para alegrarnos a todos. Yo quisiera decir otra cosa. Cuando estábamos estudiando con Miháilovich, ocurría un fenómeno del cual yo tengo que ser muy consciente. Y es que, me acuerdo mucho, estábamos aprendiendo a tocar unas cosas muy complicadas. Estábamos tocando unos corales de César Franck. César Franck fue un organista francés que realmente compuso una sinfonía, la tercera sinfonía, que marcó realmente la música. A partir de la tercera sinfonía de César Franck, el manejo de la armonía ha sido distinto. Y realmente la lectura de las piezas que nos hacía leer Miháilovich eran supremamente grandes. O sea, había que hacer un esfuerzo muy grande. Y pues para mí leer eso no tenía tanto problema, pero para hacerlo sonar, yo sí me daba cuenta de que Alberto posiblemente duraba un minuto más en la lectura del pentagrama, pero cuando ponía las manos en el órgano, le sonaba muchísimo mejor. Y realmente yo me di cuenta de que mi vocación no era la vocación de música. Entonces, así como Alberto puede decir que él encontró su vocación a través de el hecho pues, de que yo desde niño aprendí la música con mi mamá, que era profesora de música, y me principió a enseñar precisamente desde los 4 años. Entonces, cuando ya llegué a ese momento, me acuerdo mucho que yo cerré el órgano y le dije a Alberto, de ahora en adelante, tú vas a tener que seguir tocando porque yo ya no voy a volver a tocar el órgano. Y entonces Alberto ya quedó a partir de eso, y cuando pasó a Chapinero, lógicamente ya llegó como el organista definitivo. Y me acuerdo mucho en Chapinero, que él no solamente se contentaba con tocar el órgano de la capilla, era un organito muy bonito y muy bien afinado, sino que se iba para la iglesia de Chapinero. Y en la iglesia de Chapinero logró sacar cosas impresionantes. Yo me acuerdo mucho porque el órgano de Chapinero tenía 2 tuberías. Una tubería en la parte de atrás del coro y otra tubería en la parte de atrás del altar, o sea, puramente al frente. Y entonces Alberto era capaz realmente, porque yo lo acompañaba. Ahí el que le pasaba las hojas era yo. Tocaba y entonces hacía realmente reverberar la música por encima de toda la iglesia de Chapinero. De la iglesia, no la iglesia de las eclesiásticas, sino la iglesia, la catedral de la iglesia de Chapinero. Del barrio. Del barrio. Y lo mismo después cuando íbamos a San Ignacio. El órgano de San Ignacio era un órgano muy lindo. Tengo entendido que ese órgano no estaba tan afinado como el órgano de Chapinero, pero Alberto también lo hacía sonar extraordinariamente, y realmente nunca me volví a olvidar de lo que él lograba realmente con eso. Después pasaron los años y ya en una oportunidad, cuando ya no éramos jesuitas, en una fiesta que hicimos de familia, hicimos una experiencia muy linda. Alberto lo invitamos para que hiciera toda la parte de la orquesta, para bailar, etcétera. Ya estábamos fuera de la compañía, estábamos en una fiesta puramente familiar, éramos como 100 personas y estábamos bailando. Me acuerdo mucho que era en el Club Social de Duitama. Y entonces yo me acuerdo que le dije a Alberto, te voy a poner una trampa. Y le dije, ¿por qué esa pieza que estás tocando, la múcura, por qué no la tocas como si fuera Juan Sebastián Bach? Y Alberto resolvió que sí, y principió a interpretar la múcura en términos de una fuga de Bach. Y lo hizo, pero de una forma absolutamente, lógicamente que no lo pudimos seguir haciendo, porque entonces la gente ya no podía bailar tanto. Y Alberto se dio cuenta de pues, que teníamos que volver al baile. Son recuerdos, y si algo yo puedo recordar de la vida en la compañía, son esas amistades profundas sobre las cuales posiblemente puedo hablar un poco después. Gracias a todos. Gracias a ti por todos esos recuerdos tan gratos. Qué bien, qué bien. Si esto no es tertulia, yo no sé qué es tertulia, definitivamente. Y creo que todos
declaramos, oyendo al acusado, lo declaramos absolutamente culpable, ¿no es cierto? Adelante, Odiseo, adelante, Enrique. Bueno, para contrastar un poco los tiempos y las épocas, cuando yo estaba en el noviciado, teníamos un piano que nadie lo tocaba porque estaba tan desafinado y le faltaba creo que una tecla y bueno, era un desastre. O sea que ni hablar de una biblioteca musical allí, en el Funebrado, tampoco, allá ni siquiera había piano. Y recuerdo que los que estaban en el Filosofado, que era una casa pequeña por allá en San Fernando, allá yo creo que apenas cabría una pandereta y un par de guitarras, porque no había espacio para nada más. Y que es increíble cómo se pierde esa parte musical en la compañía. Los que tocaban música era porque ya habían aprendido antes de entrar a la compañía. Uno solo aprendió porque otro le enseñó a tocar la guitarra un poco. Y esa fue toda la experiencia musical que tuvimos. Que yo estoy impresionado de escuchar lo que comentan Hernando y Alberto, incluso Bernardo. De otro lado, cuando yo estaba en el San Bartolomé, quise aprender a tocar música. Me hicieron esa famosa prueba de oído, en la que después de unos cuantos acordes me descartaron. Me dijeron, no, usted no tiene oído, me sacaron. Sin embargo, a estas alturas de la vida, creo que mi vocación por la música no estaba tan lejos, porque tengo dos hijos músicos. Y algo me quedó. Bueno, gracias. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy agradable todas esas anécdotas. Para que veas, Alberto, lo que ha generado. Y eso que no querías que, ¿no? Que te sintieras que menos. Eso me parece que nos enriquece a todos ver estas diferencias que tenemos entre nosotros. Seguimos entonces con nuestro siguiente miembro de la lista. Vamos con Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Perdón, Rey, te doy la palabra después. ¿Sí? Dale, Vicente. Ya. Ahí está. Ok, ya. Experiencia esculpada en la compañía de Jesús. Animado por la invitación a esta tertulia, busqué Perdón, enseguida... esculpida, ¿no? Perdón, te corto porque le dije esculpada, es esculpida. No, esculpida. Esculpida. Con cincel y martillo. Gracias, Jorge Luis. Digo que animado por la invitación a esta tertulia, busqué enseguida el Thesaurus Spiritualis Societatis Jesu, que comienza con el texto autógrafo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y de paso, por casualidad o intencionalmente, encontré un tesoro personal inadvertido, enterrado por 65 años. Se trata de un folder guardado en un archivador que contiene cuadernitos y escritos entre 1958 y 1963. Vi entre los papeles la firma inconfundible del padre Joaquín Ruiz de Castro, un jesuita con figura ascética, muy alto, delgado, serio pero amable, maestro de novicios en el puerto de Santa María, en Andalucía. Titulé Experiencia esculpida porque el mes de los ejercicios espirituales realizados a los 17 años marcaron un sello indeleble en el subconsciente y en el consciente de mi vida. Los cuadernitos que conservo contienen los puntos para las 4 meditaciones diarias de las 4 semanas de los ejercicios. Además, hay un sobre con el membrete del Colegio Noviciado de San Luis Gonzaga que contiene 7, 10, 6 y 4 hojas con cada uno con 4 resúmenes diarios de las reflexiones personales durante las meditaciones y contemplaciones. Al final del día le dábamos al maestro de novicios nuestros resúmenes, él nos lo devolvía
y seguramente pues él iba conociéndonos a través de lo que nosotros decíamos y con eso posteriormente nos ayudaba a orientarnos mejor. En el mismo folder hay, entre otros escritos, unos comentarios de los grupos de evangelios sobre los cuales escribí ya un artículo cuando dice un libro leído en grupo, que publiqué en el blog. Me emocioné hojeando unos poemas y escritos de compañeros que nos despedían y deseaban lo mejor para nosotros en nuestra próxima vida en Colombia. Cuando nos despedimos en Córdoba y luego en Madrid, hubo una serie de manifestaciones muy lindas, muy bonitas. Algún compañero me acuerdo que decía, este sacrificio no será en vano, pero yo no sabía ni me daba cuenta que era ningún sacrificio. Me extrañé, entre estas páginas me extrañé, porque hay una página de Óscar Jaramillo. Dije yo, pero Óscar, aquí, hasta que me di cuenta que se trata de un recibimiento que nos hizo en Santa Rosa a Paco Luque y a mí, una página también muy bonita. Esa tercera experiencia, pues hablé de los ejercicios espirituales, de los grupos de estudio de los evangelios y la experiencia del traslado a Colombia. Sin saberlo, también marcó mi vida con 9 años en la compañía entre Santa Rosa, Chapinero, Bucaramanga y de nuevo Chapinero, con un breve paréntesis en la parroquia de Gamarra, a orillas del Magdalena. Los años de filosofía también me marcaron, no solamente ya en la compañía, sino para toda la vida. Me alegra mucho ver aquí a Horacio Martínez, compañeros y compañeros de tesis sobre la participación en San Agustín, dirigidos por Jaime Vélez. Bueno, mi regreso a la teología, ya retirado de jesuita, ha completado por 15 años el alimento espiritual con que la compañía de Jesús ha nutrido mi vida personal, familiar y social. Reacciones, comentarios. Rey, tú habías pedido la palabra antes. Por favor, adelante, sigue. Sí, que no me había notado y si no hay otro, tengo algo No, también sí. para compartir. Mira, la lista va así. Ahora sigue Arturo y después sigues tú. Ok. ¿Ya? Ok. Pero no, antes de dar la palabra a Arturo, si alguien tiene algún comentario, alguna reacción a lo de Vicente, por favor. Bueno, yo te Dale. diría, solamente diría que es imposible que sigamos abriendo el corazón sin admitir que a todos nos ha marcado. Eso es imposible que no nos haya marcado profundamente el haber pasado por la Santa Enclítica. Odiseo, adelante. Dale, Enrique. No, cerraste tu... Estaba abierto. Ya. Ahí. Bueno, gracias. Bueno, pues lo que comenta Vicente, pues sí, creo que algo de que es clave, que son los ejercicios espirituales de mes, y sobre todo yo recuerdo esa experiencia que dejó esos cuadernitos, que a lo mejor todavía conservamos muchos, donde el padre maestro hacía sus anotaciones, nos daba orientaciones. Yo creo que era un realmente ahí el término ejercicios cumplía todo su juego de su palabra y de su misión, en la medida que
ese constante feedback con el maestro de novicios, pues como que orientaba el camino que podemos estar llevando, y sobre todo en una época en la que uno está, pues, es un polluelo en la vida espiritual. Y lo que comentaba Vicente, pues me hizo acordar pues, toda esa parte que sí, yo creo que si no presente en muchos, por lo menos sí en el inconsciente está, y que no deja de ir madurando con el tiempo. Así que ahí es una de las cosas que ni el tiempo ni las formas lo han cambiado, o que comentaba en las otras sesiones. Gracias. Seguimos ahora con Arturo. Arturo, adelante. ¿Me escuchan? Gusto de volverte a ver, te estamos escuchando muy bien, perfecto. Bueno, la experiencia... Si te pudiéramos ver, perdóname, si te pudiéramos ver sería mejor. Ahí. Eso, dale. Claro, perfecto. Listo. Dale. Perfecto, muy bien. La experiencia que quiero contarles fue una experiencia en mi práctica de hospital. Me tocó realizarla en el Hospital del Seguro Social de Medellín, la que llamaban la Clínica León 13, sobre todo un edificio muy grande, una clínica muy moderna. Éramos 3 o 4, no recuerdo muy bien. Nuestra rutina diaria, los que la pasaron, era ayudar en las mañanas en el aseo de los baños y de las habitaciones de los enfermos, y por la tarde hacer trabajo pastoral. Pasaban los días y yo me daba cuenta de que me divertía mucho en el trabajo de la mañana. A mí me encantaba llegar, saludarlos a todos, conversar con ellos. Al comienzo ellos les daba como pena que una persona de sotana llegara a lavarles los baños, a lavarles las habitaciones, etcétera. Y yo les decía que eso no era ningún problema, que simplemente yo lo hacía por gusto, porque quería estar con ellos. Y por la tarde yo llegaba supuestamente a visita pastoral, pero yo hablaba de todo menos de cuestiones pastorales y religiosas. Yo hacía tardes de visita, habitación por habitación, hablando de las experiencias de ellos, de dónde trabajaban, de sus familias, todo eso, y eso para mí, eso me llenaba a mí de alegría. Pero por la noche me encontraba con mis compañeros y todos me hablaban de las experiencias íntimas de conversación espiritual con todos sus enfermos, y yo para mis adentros decía, hola, ¿yo seré un bicho raro o qué seré? Porque a mí no se me ocurre ni me nace. De hecho fue que pasaban los días y yo me disfrutaba plenamente del hospital. Al comenzar la última semana, el que era superior de nosotros, no recuerdo en este momento cuál de mis compañeros era, nos dijo, no se olviden que el último viernes de nuestra práctica es primer viernes. Hay que preparar a los enfermos para comulgar. Entonces me dijeron que el padre capellán, que era un sacerdote diocesano, pasaba tal día. Entonces yo me limité en mis visitas de recoche y de conversación familiar y agradable. Entonces les dije, oigan, este viernes es primer viernes, tal día pasa el padre para que los que quieran confesarse, prendan la luz a tal hora. Era una clínica nueva, moderna, entonces ellos podían prender una luz desde su cama y en el corredor se veía la luz encendida. El hecho fue que llegó el día del primer viernes y coincidencialmente yo tuve que acompañar al sacerdote repartiendo la comunión por todo ese hospital, que eran 3 edificios gigantescos, eso echaba uno como hora y media repartiendo comunión. Y efectivamente, a medida que iba pasando por los distintos corredores, yo sí veía que mis hermanos habían hecho buen trabajo porque había más luces que de costumbre. Coincidencialmente, el último corredor fue el mío, el piso mío fue el último. Cuando se abrió el ascensor, yo quedé absolutamente pasmado, lelo, idiotizado. El corredor mío parecía Medellín en Navidad. Prácticamente no había un solo
bombillo apagado. A mí, cada vez que cuento esto, se me humedecen los ojos. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo no he predicado aquí ni un solo minuto. Esa duda, ese golpe, lo guardé para mí, seguí mi noviciado y seguí mi vida común y corriente. Un día lo recordé mucho en filosofía, cuando estando en una misa colectiva allá en el piso de nosotros, en Chapinero, esas misas eran misas con muy poquitas, era una capillita pequeña y normalmente había varias misas y normalmente en cada misa estábamos 10, 12. El hecho fue que el evangelio de ese día fue el evangelio de la toma de cuentas, mal llamado del juicio final. Cuando dice Jesús que el Padre separa a las personas, unos a la derecha, otros a la izquierda, y le dice a unos, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. Y ellos le dicen, ¿cuándo? Y Jesús dice, el buen Padre les contestará, cada vez que hicieron eso con algún hermano de ustedes, lo hicieron conmigo. Eso me recordó inmediatamente lo que había pasado en el hospital. Jesús no habló de que los que estaban a la derecha eran los que más habían rezado, más habían ido a misa, más habían pedido. No, nada. Los que se habían preocupado por los demás. Para esa época yo ya estaba en mi vida religiosa un poquito o un bastantico en crisis y me retiré a finales de filosofía. Seguí siendo eso mismo. Mis hijos no son particularmente creyentes, pero todos los 3 hijos míos son muy queridos en su grupo familiar, en sus sitios de trabajo como personas. Y ninguno de ellos predica ni le dice a los demás que vayan a misa ni nada. Eso me ha llenado a mí de gusto de que no me equivoqué. Trabajé 30 años en una universidad estatal y lo mismo. Un día hubo una misa con un grupito de la Facultad de Educación de la que yo era profesor, y apenas empezaron a llegaron a la misa, digan ustedes, 20 profesores, y los primeros en llegar fueron los 2 profesores reconocidos como ateos. Fueron los primeros en llegar a la misa. Ahí mismo yo los vi, eché cabeza y dije, estos 2 mismos son los que cada vez que hay que recoger dinero porque le pasó alguna necesidad a alguien, son los que nunca ponen objeción. Estos mismos son los que cada vez que tal cosa y cada vez que tal hora son los primeros que llegan. Entonces volví a echar para atrás. ¿Ya? Estos son ateos. Pero el evangelio que me confirmó a mí lo que había pasado en mi medio hospital no habla de nada de eso, de predicar y de eso, sino de cómo se comporta uno con los demás. Entonces yo digo, los mejores cristianos en la comunidad de profesores de mi universidad eran los ateos. Mis hijos siguieron más o menos el mismo camino. El año pasado tuve una confirmación maravillosa. Esa sí que me ha llenado de lágrimas los ojos. Tengo 2 nietos que nacieron y viven en Estados Unidos. El mayor tiene 12 años, el menor tiene 10. El menor es un tomapelista. Para él no hay seriedad en la vida. Todo es gozadera, todo es felicidad. Pero a finales del año pasado estaba él muy emocionado con pertenecer al equipo de las grandes ligas infantiles de Houston, la ciudad donde viven, y en un partido definitivo estaba él de catcher. Cuando de pronto él vio que le tocaba el turno al muchacho del equipo contrario, que le tocaba batear, y él era el catcher, vio que tenía los zapatos desamarrados, los cordones sueltos. Este muchachito se levantó, le hizo señas al pitcher de que tenía que esperar, se quitó el casco, se quitó las rodilleras, se quitó la pechera, se arrodilló, le amarró los zapatos al compañerito
Cuando terminó, con toda la paciencia y parsimonia del caso, se vistió totalmente y le dijo al pitcher, podemos jugar. Al terminar el partido, y esto es lo emocionante, el árbitro llamó a mi hijo y le dijo, señor Arango, mientras en este país haya niños como este, Estados Unidos tiene futuro. Eso es todo. Muchas gracias. Oh. Arturo. Jorge Luis, Fenomenal, no te Arturo. oímos. Sí, fenomenal, Arturo. Realmente maravilloso y te animamos a que lo escribas para que salga en el blog, por favor. Te grabas y lo escribes y lo tenemos para que todo lo puedan compartir. Ha trasladado el testimonio a 3 generaciones. Fabuloso. ¿Algún comentario? Yo lo puedo separar del video, Jorge Luis, y lo publicamos en video. Lo que acaba de decir Perfecto. Arturo. Perfecto. Parece muy bien. Cierto. Si Arturo lo aprueba, desde luego. Claro. Estoy con ustedes. Muy bien, gracias. Listo. A ver, dale, Vicente. Tu micrófono. Arturo, te agradezco mucho pues tu testimonio, pero personalmente porque mi relación con mi hijo es extraordinaria, pero tengo cierta inquietud y me la acabas de quitar, me la acabas de tranquilizar. Muy amable. ¿Podemos saber por qué? Porque yo tengo 2 deudas con mi hijo y una de ellas es directamente sacramental, digamos, en el sentido de que no se ha bautizado. Y a veces me preocupa porque digo, bueno, pero ¿cómo así? Lo más importante es la vida y no lo tiene. Pero yo creo que alguien hablaba del bautismo de deseo, o bueno, no sé cuántos misterios de bautismo, pero lo que tú contaste me tranquiliza mucho porque más que los sacramentos, bueno, no es que más, sino además de los sacramentos y la oración y las manifestaciones de fe, ese aspecto de persona humana, solidaria y amante de los demás es lo principal. Y creo que algo de eso he podido compartir y transmitir a mi hijo. Bueno, mi hija que vive en Alemania, pues también dicen que a veces hablo solo de mi hijo, pero es porque está más cerca. Pero muy amable, Arturo, es excelente tu narración y tu experiencia. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces vamos ahora con Reinaldo, que no estaba en la lista, pero ha pedido participar y tiene algo escrito. Adelante, Reinaldo. Sí, no me había inscrito porque no había terminado de escribir para no divagar. Y voy a intentar ser breve también porque ya estamos hacia el final. Bueno, ¿de qué manera práctica y teórica y espiritual me ha marcado el haber estado pasado por la Compañía de Jesús? Primero, tener una vivencia espiritual profunda, experiencial, que ha permanecido conmigo hasta estos 80 años vividos, a pesar de haber tenido mi momento de indiferencia y ausencia de todo lo contacto con lo religioso formal, pues me enfrenté a una iglesia institucional que no manifestaba ni practicaba a ese nivel organizacional lo que predicaba en los púlpitos. Frente a esa incongruencia histórica develada en la misma historia de la iglesia descubierta en los años de teología, me convencí de que no podía representarla y defenderla cuando ella no deseaba reconocer su pasado bochornoso
y culpable, y mucho menos hacer los cambios que ese momento histórico lo exigía. Aprendí a razonar críticamente, a sopesar evidencias, a valorar teorías, a cotejarlas con otras diferentes, a no quedarme anclado en una sola manera de ver la realidad, mucho menos la espiritualidad, la espiritual. Entender que somos actores, perdón, me salté. Entender que somos actores del desarrollo evolutivo de la humanidad en la medida en que las cualidades personales lo permitan. Esta percepción me dio un sentido de responsabilidad histórica con la que me veo comprometido en la medida de mis posibilidades a contribuir como pueda, en donde pueda, con quien pueda. Una disciplina continua y en todos los ámbitos de la vida, de manera que he podido planificar y obtener metas en favor de los demás en la medida que me lo permiten mis habilidades. Un disfrute de los momentos sencillos de la vida en la compañía de amigos unidos por hilos invisibles del espíritu, como los que vivimos todos los jueves con ustedes. Un sentir y vivir apasionadamente en el servicio de los demás desposeídos. Sentir y vivir apasionadamente en el servicio de los más desposeídos, ofreciéndoles los conocimientos sencillos que les han permitido mejorar su estado de vida, su salud, sus conocimientos de los criterios de vida que les han permitido orientarse en ella. Un convencimiento que el tesoro de la vida no es lo que se acumula en cosas materiales perecibles, sino en lo que cultivamos, que no perece ni se desvanece. El amar a todos con el corazón y no por interés económico o egoísta. Compartir con quien desee escuchar lo aprendido a lo largo de toda la vida, tanto lo asimilado en la compañía como lo aprendido fuera de ella, a confiar que todos tenemos algo divino en nuestra esencia que nos hace genuinos hijos de Dios y por lo tanto nos hermana a nivel planetario. La formación de la compañía me dio la habilidad de escribir para expresar mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis reflexiones, mis inquietudes, mis lecciones de vida, con el deseo de compartir con quien quiera leer lo escrito, que le sirva para su crecimiento intelectual, emocional o espiritual. Finalmente, la enseñanza más profunda aprendida en la compañía es que lo más valioso que tenemos todos los humanos es nuestra relación con Dios, como el más valioso de todos los tesoros, pues esta relación tiene garantía de inmortalidad, de amor incondicional, de fidelidad eterna, de gozo incomparable. Gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Aplauso también, es absolutamente espontáneo. Comentarios, reflexiones, preguntas. Estos silencios, insisto, siguen siendo muy elocuentes, ¿no? Bien. Jorge Luis. Sí, dale, Luis Guillermo. Yo no me inscribí, no tuve tiempo de escribir absolutamente nada, pero hay algo que me está brotando en este momento y quisiera comentarlo. Dale. Corriendo el gran riesgo de que aquí, al comentar en vivo y en directo, no puedo retroceder, borrar y volver a escribir. A ver, lo que más me dejó marcado a mí en la vida, de mi vida jesuítica, fueron los ejercicios espirituales durante el noviciado. Ese mes de ejercicio.
dos cosas fundamentalmente. Primero, la disciplina mental que implicaba la meditación diaria con profundidad y con sinceridad interior, buscando respuestas. Yo casi que me podría definir que yo soy un ser en búsqueda perpetua. Siempre he estado buscando algo. La segunda experiencia en esos ejercicios espirituales fue la cuarta semana, la contemplación para alcanzar amor. Definitivamente, mi vida a lo largo de toda mi época de jesuita, pero con mucha mayor intensidad después de que me retiré. La naturaleza, todo el universo, para mí es algo maravilloso. Algo en lo cual siento que hay algo ahí dentro, algo que no sé qué es, algo que no sé nombrar, algo que me imagino eterno, pero es algo que lleva amor, algo que produce abrirse al otro. Cuando pienso en la palabra Dios, digo, ¿cuántos ídolos hemos creado los seres humanos? Porque a Dios no lo podemos lograr, no podemos llegar por la razón, es por la experiencia, por la vivencia. Y siento profundamente en mí que cuando pretendo entenderlo, imaginarlo, estoy construyendo una caricatura de Dios. Tan es así que en cuantas religiones, cada religión es una imaginación, a mi juicio, una imaginación de cómo es ese ser superior, ese ser del más allá. ¿Cuántas caricaturas se han hecho? Porque es que no podemos hablar de ese ser del más allá, sino haciendo referencia a las características innecesarias limitaciones que tenemos en el más acá. Entonces, le damos una serie de calificaciones que creo que con razón muchos han desertado de su fe. Como somos tan limitados, decimos que es un Dios castigador, que es un Dios al que podemos ofender. A mí eso como que no me cabe en la cabeza, que podamos ofender a ese ser que yo percibo en mí como una energía vital en todos los seres, en mí mismo, en mi cuerpo, en lo que miro, en lo que toco. Esa energía que está ahí, que me impulsa siempre hacia adelante, hacia amar. Lo demás para mí son imaginaciones de un pobre ser limitado. Entonces, esa contemplación para alcanzar amor ha moldeado mi vida desde entonces y sí, me hacen vivir a plenitud lo que tengo, lo que soy, sin buscarle calificativos a ese más allá. Qué maravilla, Luis Guillermo. Ese es para publicarlo así al vivo también. Sí, no es necesario borrar absolutamente nada. Lo dicho, dicho está. Juan Laureano. Yo tampoco preparé nada y agradezco mucho a todos los participantes. Uno siente como que de todos uno tiene un pedacito de todas esas experiencias. Han sido muy enriquecedoras. Para mí, todas esas experiencias del examen de conciencia, de los ejercicios espirituales, de la oración, lo que
pienso yo que desarrolló en nosotros fue una gran capacidad de introspección que nos lleva pues a fortalecer la fe. Entonces esa introspección lo lleva a uno como a entrar en ciertos hábitos que le permiten a uno enriquecerse, enriquecer a los demás y al fin a ir adelantando la existencia, ir como quien dice superando los inconvenientes, disfrutando cuando hay que disfrutar, ser resilientes cuando vienen los momentos difíciles. Pero en últimas, encontrarnos con ese ser personal, único, íntimo, ese Dios que nos oye, que me consuela, que me corrige, que me guía y que me perdona siempre, ¿no? Es un gran consuelo. Es decir, poder encontrarse uno con un ser así es quizá lo más maravilloso que nos puede suceder, ¿no? Esa, digamos, es mi perspectiva muy brevemente. Perdón, han levantado la mano Luis Arturo y Hernando, por favor, en ese orden. Adelante, Luis Arturo. Bueno, ¿me están oyendo? Sí, correcto. Yo primero que todo, pues, no preparé algo especial. Intenté como 3 veces y no pude. No, se fue, perdona. Se fue el sonido. Dale, dale. Escuchándolos a ustedes, veo que, claro, todos hemos sido marcados por nuestro paso en la compañía de Jesús. Y yo hago una relación de este encuentro de este jueves con uno al que no asistí, cuando todos ustedes o la mayoría le escribieron una carta a sus padres. Son esos encuentros de los jueves donde nos salimos de nuestro yo, dijéramos, enmarcado por la razón y nos dejamos que brote nuestro yo interno y lo compartimos. Yo creo que eso es lo más hermoso de estos jueves. Y entonces yo no me podía quedar callado sin decir que no solamente aprendimos de la compañía de Jesús, sino yo todos los jueves aprendo cantidades de ustedes y me enriquezco y vivo agradecidísimo. Y como mi tocayo Luis, pues sí, yo también he sido un buscador eterno, y no he hecho sino buscar. Lo único que yo le digo a Dios es, bueno, yo lo único que hago es ponerme ahí, tú verás cuándo te encuentro, porque ni sé cómo te encuentro, pero yo siempre me siento a las 3 de la mañana, cruzo mis piernas, me concentro a esperar, a esperar, a esperar. Muchas gracias. Adelante, Hernando. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia espiritual muy profunda, porque pues, hemos aterrizado en la presencia de Dios, y sabemos que Dios está con nosotros, y que Dios en su gran virtud y en su infinita característica se nos manifiesta a cada uno de nosotros en una forma distinta. Pero yo quisiera señalar que una de las cosas que realmente, posiblemente, nos dejó la compañía fue esa introspección, esa capacidad de analizarnos a nosotros mismos y de poder realmente, a través de ese análisis permanente, pues poder planificar nuestra vida y poder ayudar no solamente a las personas que han trabajado con nosotros, sino a las organizaciones, a las instituciones, como lo decía Darío, con enorme claridad, pues porque esos ejercicios que nos enseñó Ignacio de Loyola a través de su gran visión, pues siguen teniendo una validez permanente. Pero yo quisiera completar con algo que pues
Lo sentí cuando estaba hablando Alberto. Y es que además de amistad, dentro de todos nosotros existe una gran fraternidad. Y realmente el concepto de hermano, diríamos, de sentirse uno que está respaldado, que no solamente es un amigo, sino que puede compartir a profundidad todos estos pensamientos y todos estos sentimientos, es una cosa muy grande. Yo lo voy a decir con toda franqueza, cuando yo me retiré de la Compañía de Jesús al terminar filosofía, una de las cosas que más eché de menos era precisamente ese hecho de que cuando estaba ya en Chapinero y estaba en Santa Rosa, si yo quería oír música o discutir, pues tenía a Alberto con el cual podíamos hacer y trabajar. Pero si quería jugar mayón, pues podían hacerlo con las personas que sabían jugar mayón. Y si quería discutir de filosofía, encontraba 3 o 4 compañeros con los cuales podíamos discutir sobre Platón o Aristóteles o sobre los filósofos más modernos. Y si de pronto me encantaba caminar, pues había 10 o 15 con los cuales podíamos hacer una caminata y irnos a San Claver a pie o desde San Claver, bajar por todas esas veredas y caminar. Y si había que jugar fútbol, pues había que jugar fútbol. Y si había que escribir un documento, pues había muchas personas con las cuales uno podía trabajar. Y ese tipo de fraternidad, yo quiero decirlo con toda franqueza, es lo que yo siento aquí con nosotros, que nos reunimos los jueves, pero que yo lo he tenido también a lo largo de mi vida. En los grandes trabajos que me han tocado desempeñar, siempre he tenido la presencia de algunos de ustedes que me han acompañado, con los cuales hemos trabajado conjuntamente y con los cuales hemos podido hacer muchas tareas que si no las hubiéramos hecho con ese sentido de fraternidad, nunca se hubieran podido desarrollar. Y yo creo que ese es uno de los elementos más importantes, por lo menos que para mí dejó la compañía. Y es muy significativo que con algunos de los que fueron compañeros, por ejemplo con Alberto Múnera, con el cual fuimos compañeros estrictos, mantengo una relación también fraternal para discutir a veces de teología con él y para poder realmente enterarme de todo lo que significan las nuevas visiones y cómo se orienta la iglesia en sus nuevos caminos. Y de ustedes he recibido, de todos ustedes he recibido mucho apoyo. Y el hecho de que en algún momento determinado nos hayamos consultado sobre el tema, pues ha sido para mí muy satisfactorio. Y yo quiero dejar eso como una constancia muy grande, porque no es solo amistad, es fraternidad. Gracias a todos ustedes. Bravo. Muchas gracias, Hernando. Realmente, yo diría que también es una profunda humanidad. Nosotros tenemos dos personas que nos dejaron su escrito por si no estaban, que son Silvio Zuluaga y Goyo. Entonces, le voy a pasar la palabra a Darío para que lea lo que dejó escrito, por favor, Silvio. Adelante, Darío. Gracias, Jorge Luis. Quiero antes de leer lo que mandó Silvio, Silvio realmente fue quien tuvo la idea de hacer esta tertulia. Alguna vez conversando con él me decía, hombre, en nuestro grupo hay personas de todo tipo de fe, de todo tipo de creencia, de todo tipo de relación con la compañía de Jesús, y alguna vez hasta molestábamos diciendo, hay algunos que probablemente si mañana les quitaran el requisito del celibato, volverían mañana a la compañía, y hay otros que jamás volverían o volveríamos, o que evidentemente tenemos distancias grandes en la manera de pensar. Y Silvio me dijo, hombre, me encantaría que pudiéramos conversar sobre qué fue lo que nos marcó la compañía de Jesús, qué reflexión. Y él escribió este artículo, lo quiero leer. Se llama Finca y Fútbol. ¿Cómo entré a la compañía de Jesús? Cuando ahora de viejo me preguntan por qué entré a la compañía de Jesús, no puedo menos que devanarme los sesos para encontrar la respuesta adecuada. Eso hace ya 67 años. Fue en 1957
cuando 44 de los 52 millones de los colombianos actuales no habían nacido. Las calles de mi pueblo natal no estaban asfaltadas, sino que eran todavía de piedra, y a donde la luz eléctrica llegaba porque la familia Trujillo había instalado una generadora de luz, una Pelton, en una quebrada cercana al pueblo, y yo era un párvulo de 12 años. Como he comentado en varias oportunidades, yo no sentí el llamado de Dios, ni una fuerza imperativa de ayudar a los demás. Estaba muy chiquito para esas elucubraciones tan trascendentales. Y enfatizo la parte de la trascendencia, porque incluso 10 años después de haber entrado a la compañía de Jesús, un día el padre Rodolfo Eduardo de Rú me dice: hermano Zuluaga, usted es muy buena persona, gran colaborador y servicial, pero usted no trasciende. Y tenía mucha razón, no trasciendo. Sea lo que sea ese vocablo signifique y represente para muchos. Y de tanto forcejear en mi mente, creo que encontré una teoría satisfactoria. Entré a la compañía de Jesús debido a la sofisticada maquinaria de mercadeo de los jesuitas, teoría confirmada por varios hechos. Primero, los jesuitas habían identificado y se habían focalizado en un nicho de mercado muy definido y propicio para encontrar seguidores a su causa: familias católicas, practicantes y respetables. Este nicho estaba ubicado en los colegios de los jesuitas y algunas organizaciones juveniles como los Gonzagas, con multitud de candidatos para escoger. 2. Dentro de ese nicho habían definido el perfil de los posibles elegidos, como muy bien lo expresaba Ignacio de Loyola. Buscaban niños buenos, estudiantes, de modales excelentes y, por supuesto, como escribió el fundador de los jesuitas, que no fueran ni viscos ni cascorbos. 3. Estrategia propagandística intensa al estilo que se puede lograr hoy con las redes sociales y la inteligencia artificial, personalizada y, en mi caso, dirigida adecuadamente a un niño de 10 años a quien el padre Gonzalo Ortiz le hablaba constantemente de una finca muy bonita donde se pasaban vacaciones agradables llamada Patasía, y que era parte del seminario menor de los jesuitas en Zipaquirá, en donde se jugaba mucho fútbol. Nunca se mencionó la salvación del mundo del pecado ni la ayuda a la humanidad. Las motivaciones correspondían a mis quereres de entonces: fútbol y finca. Jugaba mucho fútbol y mis papás tenían una finca a la que íbamos frecuentemente y estaba llena de animales: gallos y gallinas, patos, un par de cabras Margarita, pavos reales, patos gallinetos, gansos y gallinetos, y además tenía un trapiche para moler caña y un beneficiadero de café y guaduales. Allí aprendí a montar a caballo. Era ensoñador para nosotros ir a la finca. 4. Los jesuitas audazmente supieron aprovechar muy bien además el prestigio histórico subyacente en la sociedad, asociado con tener un hijo sacerdote y más aún jesuita, reavivando el noble imaginario de servir a Dios en una sociedad clerical de Colombia a mediados del siglo pasado. En resumen, un nicho de mercado claramente definido, con un perfil del candidato preciso, una propaganda personalizada, persuasiva e insistente, y finalmente una sutil estrategia de potenciar el imaginario sublime de tener un hijo sacerdote. Me llevaron al seminario menor y allí se alinearon las estrellas para unirme a la compañía de Jesús, a pesar de que mi papá no me quería dejar ir porque no tenía dinero para pagar la matrícula de 120 pesos mensuales, impasse superado por mi abuelita, más rezandera que mis papás, a quien, cuando le puse la queja de que mi papá no me quería dejar ir al seminario porque no tenía plata, ella me dijo: mijito, dígale a su papá que yo le pago la matrícula. Y colorín colorado, al seminario del Mortiño fui a dar con una felicidad increíble y volando. Y digo volando porque nos fuimos en un avión DC-3, moderno para nosotros, pero rezagos de la Segunda Guerra Mundial, el cual despegaba una vez a la semana del antiguo aeropuerto Santa Águeda de Manizales a Bogotá.
Para tomar el avión, mi papá se tomó unos cuantos brandis de antemano con el fin de superar el miedo que le daba ese novedoso y asustador medio de transporte. Tanto en el seminario menor como luego en el noviciado, éramos un grupo selecto de personas que iríamos a salvar el mundo. Definitivamente se trataba de un empeño noble, con lo que me sentía muy a gusto. Éramos los buenos y nuestra misión sería la de ayudar a la gente a vivir en el mundo, el cual era un valle de lágrimas. Mis papás, orgullosos de tener un hijo, e íbamos a alejar un hijo jesuita, y yo feliz y pleno. Íbamos a alejar las almas del mal, del pecado, para que luego todos, el día del juicio final, en compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Virgen María, en medio de las escoltas de los 7 círculos concéntricos, clases de guardianes del Ser Supremo, a saber, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y por último los serafines, quienes se ubicaban en el círculo más cercano a Dios y quienes ardían en el fuego del amor divino, y todo en medio de música celestial, disfrutáramos el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí termina Silvio. Fabuloso, realmente. No lo hubiéramos perdido si no lo hubiéramos leído. Esa Claro. visión descafeinada me parece interesantísima. Creo que complementa el fresco que hemos dibujado hoy entre todos, ¿no? Comentarios, preguntas, reflexiones. Yo quería añadir a lo de Silvio que me parece que la historia de Silvio podría ser contada por muchos, muy parecida, ¿no es cierto? Que yo sí creo que claro que Silvio es un tipo especializado en marketing y le dio toda la relación al marketing, pero me pareció espectacular su escrito y lo felicité y se lo agradezco aquí virtualmente. Queda constancia. Adelante, Enrique. Tu micrófono. Bueno, pues yo creo que el marketing de la compañía también ha cambiado bastante con las épocas. Cuando yo estaba en la compañía, yo creo que exalumnos de los colegios de la compañía tal vez éramos, no sé si tal vez el 35% de los novicios. Y actualmente yo creo que de los poquitos novicios que entran por estas épocas, están llegando ya contados con una mano. Posiblemente no hay ninguno, o sea, acaso uno o dos que de pronto hayan pasado por los colegios de la compañía. Así que esto yo creo que indica mucho de cómo nuestra sociedad va cambiando las estrategias de la compañía. De pronto no logran adaptarse a esos cambios y las necesidades de la gente también son un poco distintas. Eh, y bueno, yo siempre me ha causado curiosidad porque en mi familia los mortiños era muy recurrente. Conocía, aunque bueno, en mi época ya había desaparecido, pero yo me preguntaba cómo estos niños iban a parar al mortiño, siendo tan pequeños. Y para crear una experiencia de educación, pero bueno, ahora cuando veo esta historia de finca y fútbol, le hallo más sentido a, a ese marketing y cómo el Mortiño tenía un número consecuente de niños allí en formación para pasar al noviciado. Bueno, esto es apenas lo que puedo percibir desde mi distancia en la época. Gracias. Gracias a ti. Bueno, también tenemos lo que escribió Goyo, no quiero tampoco dejar de leerlo, y cumplimos con todos. Me voy a dar entonces el placer de leer lo que nos mandó Goyo. Primero,
madrugar a meditar. Lo sigo haciendo aunque hayan variado las técnicas. Las lecturas de la misa del día han sido una constante previa a la meditación y muchos días me sirven de puntos para la misma. Recordar a los seres queridos en ambiente de meditación también constituye una fuente de entusiasmo para vivir el día de manera optimista. Desde la perspectiva cuántica, hoy comprendo el valor de unir los hemisferios racional y emocional del cerebro, o lo que para otros es la unión de mente y corazón, para que se produzca el milagro de la creación de nueva realidad. Todo en un ambiente de ojos cerrados, de respiración lenta, pausada y profunda, habiendo tomado previamente agua y prendido una vela. La pirámide en la cabeza y en las rodillas es algo más reciente. Son muchas las ideas y proyectos que han nacido en ese ambiente de meditación. También muchas actitudes que me acompañan al momento de vivir y actuar. Soluciones de problemas, creación de nuevos objetos útiles en la vida ordinaria, envío de energía positiva y a veces sanadora para los seres queridos y aún para otros no tanto. Servir de relator. El padre Fernando Barón me llevó de secretario a una de sus reuniones. Le entregué un acta de 2 páginas que me devolvió con un sinnúmero de correcciones en rojo. Las hice y le devolví el documento. Pocos meses después me llamó para otra reunión de más alto nivel. La corrección de mi acta fue con muchísimos menos errores que la primera. Finalmente, el padre Gerardo Arango me llamó para ser el secretario de una reunión toda una semana en San Claver, de Provinciales de América Latina, con el padre Arrupe nada menos. Ahí, con la ayuda de Juan Vicente Córdoba y 2 monjitas, produjimos 44 páginas tamaño oficio con el acta de la reunión que los participantes se llevaron al salir para sus países después del almuerzo del sábado. Este entrenamiento me ha permitido prestar infinidad de servicios en muchas entidades. En los 20 años de trabajo en Ecopetrol, fui el secretario oficial de muchísimas reuniones de administradores y con el mismo sindicato del uso. Esa competencia me ha permitido tener buenos archivos de mucha documentación útil y rescatable. Cuando me jubilé, entregué a mi jefe un CD llamado Memorias de un filósofo petrolero, en donde consigné muchísimos de mis manuales de referencia de procesos, memorias de reuniones y talleres y síntesis de aprendizajes útiles. Por todo ello, doy gracias a la compañía de Jesús y que todo ello sea para la mayor gloria de Dios. Goyo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, realmente ha sido de una riqueza esta reunión. Yo me quedo mudo, tampoco fui capaz de escribir nada. Comencé 3 veces como Luis Arturo, y si me quisiera llevar una frase con la cual me identifico plenamente es que lo que a mí me dio la compañía es tratar de hacer las cosas bien. Nada más. Jorge Luis, Dale, adelante, Darío. que quería decir una cosita que ahora que estaba leyendo lo de Goyo, también se lo aprendí una vez a Hernán Umaña. Yo sacaba a los desde muy jovencitos a escribir las actas corticas, sin mucha cosa. Y alguna vez estudiamos el libro rojo de Mao Zedong, cosas raras que había en la... Y una de las cosas que aprendí de esa lectura era que el secretario era probablemente la persona más importante de una organización, no era el presidente, porque en el mismo Partido Comunista, el secretario del Partido Comunista es mucho más importante que el presidente. Y la razón era que el secretario era el que tomaba notas y era el que sacaba las actas.
Y durante mi carrera profesional, yo me ofrecí 85.000 veces de ser el que tomaba las notas y el que hacía de secretario, porque podía moldear lo que había pasado en la reunión a mi propio gusto. Y esto, cuando leí lo de Goyo, dije, qué maravilla, porque lo aprendí también. Y de verdad, poder escribir y dejar por escrito lo que se habló, usted tiene un poder tremendo. Eso se lo agradezco también a la compañía y a Mao. Gracias, Jorge. No, maravilloso, maravilloso. Miren cómo nos ha rendido el tiempo, que ha pasado corriendo rapidísimo. Ya son 4 minutos para las 5. Darío, te pediría, por favor, no tengo aquí a la vista nuestra siguiente reunión, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Estoy un minutico abriéndola. ¿Qué hacer con el petróleo en la transición energética? Tendremos a Mauricio Cabrera hablándonos sobre esto. Nada más ni nada menos. Y creo que pocas personas saben como él de este tema. Eso será el tema de nuestra próxima reunión. Gracias, Jorge Luis. Y gracias por facilitar la reunión. Gracias a todos por la participación. Creo que nos debemos un aplauso mutuo todos porque ha sido enriquecedor como nunca. Muchas gracias. Efectivamente, gracias a todos. Hasta dentro de 8 días. Gracias. Hasta dentro de 8 Gracias, días. Alberto. Gracias. Chao. Saludos a Carlos. Luego, Bueno, todos. gracias. Gracias, Jorge Luis. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y a mi tocayo, a mi tocayo de Llano, un abrazo. Vas a quedar de secretario general también. Un placer. Muy bien. Gracias a todos. Chao. A ver, Jaime está diciendo algo. quiere decir algo. Pero delibéralo. No, libera el micrófono, Jaime. Libera el micrófono. Dale, ahora sí. Ahora sí. No, ya no. No. Volviste a cerrarlo. No entró Jaime. Es que uno a esa edad siempre se confunde. No, por favor, no traigan a cuenta de edad porque aquí caemos demasiados. Pero somos del club de los 80 para arriba. Para arriba todos, así que no, Y Jaime no se pongan pesados. Ya, Jaime, ya. está, Jaime. Adelante, no. No, se vuelve. Algo haces aprieta el teclado. ¿Por qué no haces con el espaciador? El espaciador. Aprieta el espaciador y hablas. Manténlo apretado. O que vaya al azulito abajo, arriba, al lado derecho. Ese es más seguro. Sí, pero no lo encuentra, parece. Ah, caray. ¿Y tú no tienes control? ¿Tú tienes control? Puedo, a ver. No se puede, no se puede. No se puede, no puedo hacerlo. Ah, pero lo ahí hiciste está, Jaime, ahí está. Jaime. Ya quedaste con Jaime. No toques decía nada. que para terminar, quería desearle al secretario, en los términos de Darío, al secretario Darío que siga disfrutando de su viajecito. Claro. Sobre todo, bien merecido. Y que le diga a Pilar que viajecito no es palabra, viajazote. Viajazote, sí. Gracias. Listo, joven. Gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Buena tarde para todos. Nadaremos en petróleo la próxima semana. Claro que sí. Petróleo. Un abrazo para todos. A los. Chao.